¿Qué tal, Joaquín? Pues me da mucho gusto que te hayas puesto en contacto conmigo, con un servidor. Me da gusto también, pues, que me compartas tus inquietudes, pues, tus inquietudes profesionales, ¿no? Que, pues, nuestro contacto había sido precisamente en los estudios de bachillerato y bueno, pues que Ujú. ahora tu inquietud sea pues por la educación en ciencias de la educación, según me comentas. Y pues a tus órdenes. Así es. Ok, pues la primera pregunta para abrir, pues, dentro de lo que es esta investigación es, ¿los antiguos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles se podrían considerar como docentes y por qué? Sí, el, bueno, la respuesta es sí. Nada más que habría que tener cuidado de el modo en que hoy se entiende la docencia, porque la actividad docente ha caído en muchos reduccionismos. Ya hay una tendencia que he visto, bueno, depende de la institución académica. Hay unas en las que se hace más el reduccionismo y surgen términos como facilitador, por ejemplo. Eh, si uno tiene un acervo de cultura al respecto del significado de la educación, precisamente remitiéndonos hasta los padres de la educación, que son ellos, los clásicos griegos, y para comenzar Sócrates, pues pudiéramos darle contenido al significado, por ejemplo, de facilitador. Sí, el, el, el término Mm. quizás más clásico Ujú. sería maestro, porque otra vez Sócrates, el modo en el que a él se le presenta es precisamente como maestro de vida, que no es alguien Ujú. que da respuestas, sino que hace preguntas y que pues surge en ese afán orientador, en ese afán eh, en el contexto también, eso es muy importante, en el que él surge, que es el de la sofística, porque esto implicaría una crisis cultural en el origen de la Grecia clásica, en donde se vive algo que de hecho ahora de algún modo también se puede ver, que es la renuncia al saber y la renuncia a la verdad, porque en la lectura y exposición clásica que tenemos de los sofistas, pues ellos en su afán retórico político juegan con la verdad. Y en ese contexto, si hay algo en lo que tenga que abundar un poco más, porque no tengas algún dato, me dices. Pero en ese contexto, resulta que el primer método de conocimiento va a surgir gracias a Sócrates y es a lo que se va a llamar mayéutica. Entonces, se puede ver la presencia de la mayéutica a veces de un modo muy rico, a veces de un modo demasiado pobre, reduccionista en la actividad del docente de hoy, pero de que sigue vigente, pues sigue vigente. Con el simple hecho de que un docente de ahora eh, ponga como actividad típica, ¿verdad? Un cuestionario,
Hay quien lo sabe hacer bien, hay quien no lo sabe hacer bien, pero ese es otro boleto. Ya estamos acudiendo a la actividad socrática mayéutica, ¿no? Entonces, Muy bien. eh, son los orígenes de la educación. La palabra docente, pues está emparentada con la palabra doctor, doctrina. Entonces, la terminación ente significa acción. Doqueo significa enseñar. Entonces, docente, pues es quien administra, ¿verdad? Una enseñanza. La acción de... Pero en su origen hay que comprender la enseñanza como en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Y libre de pues muchos excesos que ahora son muy, muy fuertes en el ámbito académico actual. Muy bien. Pues resumiendo un poquito los puntos, pues estamos de acuerdo que sí, se podrían considerar tener cuidado con pues, la definición de la docencia actual por la cuestión de que se ha reducido a como facilitador del conocimiento y pues considerando las herramientas pues, que Sócrates ha usado, la academia que abrió, la abrió Platón, si no mal recuerdo, y pues lo que hizo Aristóteles después, ¿no? De pues andar difundiendo ciencia entre sus escuelas y todo eso. Y pues considerando otros filósofos pues clásicos, pues han estado teniendo este rol y papel de maestro y los discípulos, ¿no? Entonces, Esto tanto- que ahorita tratas de encuadrar es muy importante. La academia que funda Platón se ha tenido como el modelo de, diríamos, escuela, aunque va a terminar de tener una formalización en un sentido ya institucional hasta la Edad Media, pero hablamos de marco curricular ahora, sí. otro término es tronco común, Ujú, etcétera. Son términos muy del ámbito académico y las primeras bases de esto, a lo que ahora queremos aludir, insisto, con marco curricular, con tronco común, pues están precisamente en la Academia de Platón. ujú, La necesidad y por eso exigencia de el orden mental, pues también es evidente ahí. Nadie entre aquí si no sabe geometría. Es como el examen que tenían que pasar para poder ingresar a la Academia de Platón y pues ahí estaba el letrero y así en la entrada. Aristóteles, lo que estabas ahorita ujú, comentando, pues yo creo que se puede precisar en el hecho de que por ser el padre de la lógica es el padre de la ciencia. Y ujú, luego quizás es el primer paradigma de alguien que en la práctica abarca los dos grandes saberes, ¿ok? ujú, Diríamos hoy, de las ciencias y de las humanidades, porque era ujú, biólogo, porque es en el ámbito de la biología taxónomo, y en humanidades, pues digo, filósofo, pero sobre todo, pues es el creador de la lógica y bueno, continúa trabajando la física, la cosmología que ya viene desde antes de Sócrates. Bueno, pues da la base mental del conocimiento que es la lógica, decíamos, pero pues es quien nos da también la metafísica, es decir, el conocimiento de lo real, porque eso es lo que él quiere decir con metafísica.
y eh, haciendo ver la relación, ¿verdad? De los dos grandes saberes que ahora, sobre todo por ignorancia, ya no se tiene. Vemos como dos mundos antagónicos, el conocimiento científico y el conocimiento humanístico. Muy bien. Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. Me parece bastante claro pues esta respuesta, considerando pues estos aspectos de Sócrates, Platón y Aristóteles y considerando pues de forma genérica pues otros clásicos, de griegos clásicos, pues se podría ver que sí, pues la raíz pues ahí está, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que la filosofía puede ayudar a los docentes a comprender mejor el propósito de la educación y su papel en la sociedad? Bueno, creo que bastante he adelantado, nada más que lo voy a recapitular así. No sé, o sea, ¿qué es filosofía en este sentido? Pues es la ciencia que te da las bases del conocimiento de cualquier saber. Entonces, si el docente quiere comprender eso, tiene que ir a la filosofía de la educación. Es lamentable que el docente de hoy no dé muestras de orden mental. ¿Por qué? Pues porque no tiene formación en lógica y por lo tanto no puede hacer actividad crítica. Que también es lamentable que se coloque en no se coloque, se quede en el nivel de, de la gente a la que no se le tendría, entre comillas, tendría por qué exigir un rigor mental, permíteme usar este término filosófico, epistemológico, ontológico, y el docente debería de saberlo implicar. Y al no tenerlo en su actividad reflexiva, pues se queda en el nivel de la opinión. Y esto lo advierte el mismo Platón, ¿verdad? Dice él que se quedan en la doxa y no pasan a la episteme, ¿no? Ahora bien, si queremos de verdad comprender a los clásicos pedagogos modernos, no tanto contemporáneos, los modernos que siempre enseñan en psicología, en psicopedagogía, en educación, etcétera, si no aceptamos y comprendemos, y por eso aceptamos que antes de ser educadores en el sentido tecnicista de hoy, son filósofos, no los vamos a poder interpretar, no los vamos a poder leer correctamente y vamos a hacer de ellos referencias de recetas para dar clases, ¿ok? Por ejemplo, María Montessori, por ejemplo, Jean Piaget, eh, este, Comenio, perdón, Comenio, Juan Amos Comenio. fíjate, él Ujú, es la base filosófica de Piaget y ujú, no cualquiera entra en ese terreno y esto ahora sí que va a ser un dato fresco que te doy porque el año pasado que ujú, asistía a un congreso de hermenéutica y humanidades en Puebla, uno de los que ujú. participamos ahí, recién egresado
de licenciatura, hizo su tesis sobre Comenio y eso fue lo que nos expuso. Pero la novedad, pues es que es un cuate que desde niño estudia latín y se puso a leer en latín a Comenio y a traducirlo, porque no hay casi traducciones de Comenio. Pero qué bueno que lo mencionas. Entonces, todos los clásicos, ¿verdad? De la pedagogía, de la psicología, primero son filósofos. O sea, no se puede entrar en el terreno de la psicopedagogía sin Freud, por ejemplo, y tiene un arsenal, ¿verdad? De filosofía tras de él que en la medida en que lo sabemos tener en cuenta, eh, podemos aprovechar más al padre del psicoanálisis en este caso. ¿Por qué? Pues porque en el ámbito educativo, claro que el docente tiene que tener un nivel ejerce una actividad psicoanalítica tanto hacia el grupo como hacia cada alumno en lo particular, etcétera, ¿no? Ok, pues muy claro pues la necesidad filosófica para los docentes. Yo fui afortunado, llevé la materia de filosofía de la educación, bastante bien implementada. De hecho, pues gracias a esa materia salió pues esta investigación que estoy desarrollando. Y pues una de las siguientes preguntas es, ¿cuál es la relación de las prácticas filosóficas con la docencia? Pues ahora se habla mucho de método. Es una palabra que le vamos a deber formalmente a Descartes. Antes de método lo que hay es lógica, esa relación entre lógica y método que no se pierda. Este, pero la lógica es universal. No hay saber que no implique la lógica. Y el método, grosso modo, pero se necesita filosofía para precisarlo y profundizarlo. ¿El método qué es? Pues el método es saber de qué modo aplico la lógica a un determinado saber, porque no es lo mismo el método que se necesita para hacer matemáticas, para saber medicina, que para hacer historia, para estudiar la historia, etcétera, ¿no? Por eso cada saber, cada ciencia tiene su propio método, palabra que en griego pues significa camino. Entonces, sobre todo es eso y la crisis en la que nos ubicamos hoy en materia de educación, de docencia contemporánea, etcétera, nos deja ver bien que es evidente que por la carencia de cultura filosófica del docente, entonces asumimos la responsabilidad de administrar la materia de metodología y no entendemos, ¿verdad?, cuáles son las bases del método. Es decir, que yo tengo que saber allí, por lo menos dar el panorama de lo que es la lógica. Y lanzamos la idea de modo incluso explícito, no solo implícito, de que lo que yo propongo como método vale para cualquier saber, y no es cierto, ya que si se tiene la conciencia de esta deficiencia, pues por lo menos que
al hablar del método, o cuando se imparte metodología en general, pues por lo menos, oigan, ¿saben qué? Yo soy contador público y con base en el método de los saberes económico-administrativos, te voy a proponer mi curso. Se vale, ¿verdad? Porque no es poca cosa que tú delimites. Por cierto, quizás es de las actividades más finas a la hora este, de investigar y luego de poner en práctica la metodología. Entonces, de la mano de esto y como segundo punto a tu pregunta, si no se tiene cultura filosófica, no sabemos precisar los alcances y los límites de un determinado saber. Eh, Porque luego queremos meternos al terreno, voy a darte los ejemplos que llegué a darte en ética. Queremos hacer ética desde el derecho. No, una cosa es lo moral y otra cosa es lo legal. Que hay una crisis y que se está trabajando en recuperar una relación no como antes, como se trata aquí de ser tradicionalistas, pero sin cultura filosófica queremos no, usar un método en donde no aplica y ni nos damos cuenta porque no sabemos ver alcances y límites de un saber. Sobre todo, en gran medida, esto aplica pues en las humanidades, ¿no? Pero, si eres docente del área que sea, tercer punto, eres humanista. Y por eso eres un científico que se dedica a la docencia, por eso también necesitas un nivel de cultura filosófica, porque eres humanista, ipso facto, ¿ok? Por ese mismo hecho, eres humanista. Entonces, de ahí se pueden desprender 4, 5, 6 puntos más al respecto. Lo voy a resumir así, de las implicaciones éticas, morales del saber que administras o del saber en el que te has formado. Pero por el simple hecho de ser docente eres humanista. Y me llama mucho la atención este término cultura filosófica, dentro de como de lo que yo he hecho una investigación de, pues, cuáles son los criterios para que algo se considere una práctica filosófica, dando ejemplos como la filosofía para niños, el café filosófico, la consultoría filosófica, pues sí, es un término que, pues sí, he leído dentro de estos artículos. Va en esa Y, línea. ajá, y me llama la atención, me gustaría que me explicara un poco sobre este término, lo que es cultura filosófica, por favor. Sí, lo digo y qué bueno que ya lo captaste, o sea, lo metiste, pero re bien ahí, porque lo digo con esa intención. Es decir, eh, en ciencias y matemáticas tienes de modo explícito desde el preescolar. Te, te enseñan aritmética, ¿verdad? Los números. Haces el típico ejercicio de poner el frijolito en el algodón, ¿verdad? Y que tenga humedad y vas viendo cómo germina. Entonces, tienes formación en ciencias y en matemáticas, pero ¿por qué es necesaria la difusión de la filosofía? Eh,
extra académica, pues porque los primeros que rechazan la filosofía son los académicos, son los primeros. Y qué lamentable que precisamente los de los ámbitos humanísticos, y lo veo más marcado muy marcado en el psicopedagogismo, en las ciencias de la educación, son ellos, porque todo lo reducen a receta. A falta de eso, pues hay que ver de qué modo difundimos la filosofía y damos cultura filosófica a través de estos recursos, como es el café filosófico, ¿verdad? Y haciendo presencia en medios de comunicación, a través de los blogs, etcétera, ¿no? La filosofía para niños, pues es además un mercado formidable. ¿Por qué? Pues porque el filósofo por antonomasia es el niño. Estoy parafraseando a Nietzsche. ¿Por qué? Pues porque es el que no se detiene a preguntar nada. Eh, claro que ahí pues tienes que tener también que ser niñero, pues que se te dé Mm, esa pues convivencia, ¿no? Y allí, de eso sí, yo sí me confieso que adolezco. A mí me cuesta mucho trabajo. Alguna vez, ¿verdad? Quise hacerlo y eso por una actividad en el kinder de mi hijo. Y ujú. bueno, pues les llevé a Platón para que lo colorearan y les expliqué la etimología de la palabra filosofía y un niño luego, Sofía, como ella que se llama Sofía, dije, ya estoy del otro lado, ¿no? Igual y también hay mucho, me ha faltado practicar más y tal vez sí lo pueda hacer con algún recurso, ¿verdad? Porque pues, para eso es la didáctica, buscar los recursos eh, Ujú. para hacer llegar el conocimiento. Entonces, por eso es importante difundir extraacadémicamente la filosofía, eso es muy importante y Y me ya gusta que lo que mencionen, de los hecho, pues, primeros que la rechazan son los académicos. y estoy de acuerdo, es un hecho, dentro inclusive, pues, de mi carrera organiza cafés filosóficos. Tengo una maestra que es filósofa, una filósofa práctica. Dice, ella crea café filosóficos, los alumnos podemos proponer temas y todo eso, usualmente trae alumnos afuera de filosofía y traen los temas ellos, pero también nosotros como alumnos de ciencias de la educación podemos proponer temas. Y a mí me gustan mucho estas actividades y son extracurriculares, como mencionas. Lo organiza mi carrera, pero todo pues, es abierto al público, es algo, pues no se evalúa ni nada, ¿no? Y sí, pues no van muchas personas y de mi carrera, pues casi los obligan a ir. Y pues yo voy yo sí voy de manera muy voluntaria, no he asistido a todas porque me llama la atención y he participado activamente en ellas. Y pues que más que nada, yo lo que he visto y observado es como este temor a pensar y lo he visto enfrente de mis amistades, de como que no, a mí pensar me deprime, a mí pensar me hace sentir mal, yo no más siento, digo, pues digo, en el sentir tienes que pensar, ¿no? O sea, del sentimiento surge un pensamiento. Muy bien, nos quedamos en la siguiente pregunta, que era, ¿cómo pueden las prácticas filosóficas ser integradas de manera efectiva en el currículo educativo? Voy a responder a tu pregunta con lo que hasta en este momento Ujú, está planeando la NEM, la nueva escuela mexicana, con, bueno, pues desde este nuevo sexenio que ya está terminando y que se supone que va a continuar, ¿verdad? ujú, Hay un intento de argumentación, reflexión y hasta cierto punto crítica hacia el modelo educativo anterior con base en competencias.
no sé si fueron 2 sexenios en los que se trabajó con base en ese modelo. Algo escribí que estuve publicando sobre todo en el Mexicano, aunque algunas columnas están en Frontera, para, como decía en otro momento, tratar de darle contenido a lo que se quiere decir con competencias, porque eh, volvemos a lo que también mencionaba, dado que se le saca la vuelta a la filosofía, pues decimos cualquier cosa, ¿no? Y basta con que te hayas hecho de un mínimo reconocimiento para que te citen en una definición de competencias. Y que en ese modelo educativo con base en competencias, ese modelo educativo tiene una justificación de mercado, o sea, neoliberal. Y que por eso ahora la educación va a ser más de corte humanístico. Y un humanismo que si yo me doy cuenta, porque siempre hay ideólogos, a veces no filósofos, pero bueno, para el caso desgraciadamente es lo mismo, que están en este caso pues atrás del área política de la educación, que es la SEP, tratando de orientar la reforma que un presidente, y por eso un sexenio tiene, y que en este caso, pues hasta donde yo entiendo, un filósofo que acaba de morir, argentino, que se nacionalizó mexicano, Enrique Dussel, pues es de los filósofos que están detrás de este intento de una educación, dicen, de corte humanista, pero tiene cosas valiosas, hasta donde yo he leído en los documentos oficiales eh, de la NEM, eh, ver lo nuestro en la parte de los indígenas, por ejemplo. Eh, claro, por lo menos te dicen que voltees hacia allá, pero una reflexión al respecto, como decía también hace un momento, en cuanto a los alcances y límites de algo, pues eso no se plantea, ¿verdad? Y se corre el riesgo de suponer que lo auténtico de nuestro se queda en un, voy a decirlo así, vicio que se llama indigenismo, es un extremo en contra del eurocentrismo pues que nos asiste. Y entonces me parece que se pierde el punto medular de nuestro humanismo, que es el mestizaje. Eso es lo que debemos de reflexionar. Y tendríamos que hablar de una educación con base en el mestizaje, porque eso evita andar buscando la autenticidad en una especie de raza pura. No, eso es absurdo, ¿verdad? Ahora, en esta educación, ¿cómo le llaman? La nueva escuela mexicana, eh, ya no va a haber ética y filosofía en prepa, que es lo que todavía hay, por lo menos en la DGB y bueno, en otros modelos de educación media superior. Entonces yo parto de ahí.
vamos a empezar con algo que se llama humanidades. Y es un término que en este sentido, si el docente, volvemos al término que estamos manejando, no tiene cultura estrictamente filosófica, pues por humanidades va a interpretar y luego por eso proyectar mil cosas que son tangenciales a la filosofía. Ujú, Entonces, si queremos de verdad recuperar una educación humanística, yo no entiendo por qué, y aquí empiezo ya a responder directamente tu pregunta, yo no entiendo por qué no recuperamos la enseñanza de la lógica, de la estética, de la ética, de el curso de doctrinas filosóficas. Entonces, esos cursos, como dice el dicho, al pan pan y al vino vino, esos cursos tienen su nombre, pero el psicopedagogismo, en la medida en que rechaza la filosofía, busca mucho, eh, se fue el nombre, esa palabra cliché, busca muchos clichés, se casa acríticamente con el lenguaje políticamente correcto y clichés, comportamiento de la materia. También los profesores de ciencias los veo así. O sea, ya no hay química, física. ¿Por qué? Por esa inercia, es que aquí está la contradicción, ¿no? Queremos romper supuestamente con algo y lo único que hacemos es prolongar una tradición y exacerbar una tradición de clichés, ¿no? Es decir, queremos romper algo, pero ahí seguimos con las dichosas expresiones de ser facilitador, ¿no? Entonces, necesitamos, si en ciencias, yo que considero que debemos de ser celosos con los términos de las disciplinas para saber de qué hablamos, más aún en filosofía. Entonces, en ese contexto, esa es mi respuesta a tu pregunta. ¿Cómo? Pues los nombres clásicos de los saberes filosóficos. las cosas Y como de una serían. vez aquí, y de una vez aquí, cada vez está más en el olvido la formación en etimologías, Ujú. ¿verdad? Que es necesaria tanto para la filosofía como para las ciencias, para cualquier saber. Hay unas que te lo van a demandar explícitamente más, hay otras que no son tan explícitas en demandártela. ¿Por qué? Pues porque los términos están más presentes de modo ordinario en nuestra vida. Es importante que recuperemos estas disciplinas ya desde sus nombres clásicos. Porque otro gran problema al perder los de vista en su nomenclatura correcta es que cada vez estamos ante niños, jóvenes y luego incluso gente con doctorado que no tiene léxico, no tiene léxico, no sabe hablar, ¿verdad? Incluso Entonces, son malas palabras, ¿no? por todas estas, perdón, Incluso usan malas usan palabras. malas palabras. Ujú. Claro, Y sí me claro, ha claro, tocado ver ejemplos muy claros. Me acuerdo hace años, cuando estudiaba la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas en UABC, yo estaba haciendo un ensayo sobre la alquimia y me encontraba con artículos tan feos del uso de esta palabra, ¿no? Como un uso de magia, ¿no? Mágico. Y que no, pues yo que he hecho una investigación muy exhaustiva de que realmente
era algo más como científico y algo más pues filosófico, pues se mal usaba un término como si fuera algo mágico, ¿no? Y sí he La, visto. la, la gente le llama metafísica, usa la palabra metafísica precisamente como sinónimo de magia, de Ujú, esoterismo. sí, Y la alquimia, no, pues la alquimia es el origen de la química. ajá, entonces, exactamente, pues pues la gente usa términos antiguos como si fueran magia, ¿no? Y siento que es un mal hábito o un mal uso, ¿no? De estas palabras. Y bueno, pues para Sí, no desviarnos, y como última pregunta, y la pregunta pues estelar de esta investigación es, ¿la docencia es una práctica filosófica? sí, definitivamente. Creo que en eso es en lo que he estado abundando. Ujú, Porque porque la realidad es sintética y nosotros, del ámbito del que seamos, comenzamos más bien tenemos que comenzar haciendo lo opuesto a la síntesis, que es el análisis. Y en la medida en que sabemos en su momento hacer la síntesis, o sea, el cierre, es en esa medida se implica la reflexión del saber que sea. Y en esa medida tocamos la realidad, es decir, pisamos un terreno que técnicamente en filosofía se llama ontología. Entonces, se implica en el ejercicio docente, sobre todo, eh, pues la lógica, en el uso correcto del pensamiento y el lenguaje. Dije la ontología en la medida en que sabemos llegar al punto reflexivo de el saber que estamos administrando, porque logramos hacer una buena síntesis y porque la realidad, insisto, es sintética. Dice Aristóteles que el hombre divide para comprender, pero no es que la realidad sea analítica. Entre paréntesis, por eso se ha caído mucho en lo que también mencionabas hace un momento, el problema de que está muy viciado hoy, pero parece que ya va de salida, ¿verdad? Sentir y sentir y sentir y sentir, cuando no damos un tratamiento correcto del sentimiento, de la emoción. ¿Qué más? Dije que la actividad docente, nada más por ese simple hecho de ser docente, te conviertes en un humanista. Y ahí hay una responsabilidad moral que no se asume, ¿verdad? Pues entonces no hay vocación docente, porque es una actividad en la que si no hay vocación, no hay proyección de nada, ¿verdad? Este, y de diversos modos, pues se implica la, la cuestión ética, la cuestión moral en el ejercicio de la docencia, ¿no? Eh, y lo único que estoy haciendo es decir por qué de todo se hace filosofía y por ende hay una filosofía de la educación, ¿verdad? Entonces, pues es una práctica eminentemente filosófica, pero que desgraciadamente al margen de todo esto se quiere ver más como una práctica psicológica. Y claro que tiene mucho de ella, eso no lo voy a negar, pero igual, si lo filosófico no se comprende como lo que es, o sea, lo fundamental,
no hay una psicología que luzca, que luzca ahí, ¿no? Ese es el punto. Por también lo que decía hace rato, los grandes padres de las ciencias de la educación, si son de verdad, si se han ganado el puesto de un modo justo, pues es porque primero son filósofos. Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo. Gracias, Joaquín. Estamos ahí a la orden.